Bueno, como les decía, me parece que mensualmente voy a devengar los intereses que surgen de ese documento a cobrar, y al cierre lo que hago es cancelar el activo de ese documento a cobrar que tenía cuando la persona viene a pagármelo en efectivo, contra justamente ese otro activo que es caja. O sea, acá esto es simplemente es considerar en la venta que los intereses que surgen siempre van a ser patrimoniales del activo con saldo acreedor. Bueno, ¿dudas de esto? ¿Me empiezan a preguntar? Bien. Vamos ahora después les voy a arreglar esos titulitos que tenía y se los voy a volver a subir, chicos, porque ahí me quedó ahí una regularizadora y era patrimonial. Vamos ahora con otro tema, que es el balance de comprobación de sumas y saldos. Dice, ¿cómo llegamos y qué es el balance de comprobación de sumas y saldos? Un poquito les cuento que para obtener el resultado del ejercicio hay que hacer una hoja de trabajo, y que con esa hoja de trabajo va a ser justamente, así se llama, hoja de trabajo, porque es la que nos va a permitir, a partir de la misma, formar los balances de la empresa. Es decir, voy a poder hacer el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo. Todos esos estados que van a formar parte del balance general de la empresa es lo que yo puedo hacer a partir del balance de comprobación de sumas y saldos. Esa hoja de trabajo se va a constar de 16 columnas. ¿Y cómo se llega? Primero, pensamos, a ver si tengo un balance por acá en el que les pueda ir mostrando. Permítanme, voy a buscar un pendrive, aguárdenme. ¿Están vivos, chicos? Sí, profe. Sí. A ver. Déjenme ver acá. No, voy a ir para atrás, a ver. Miren, esta es la hoja de trabajo que yo les estaba hablando recién. En donde en la primera columna voy a tener las cuentas, que estas cuentas son las que van a surgir en el libro diario. Del libro diario se van a pasar al libro mayor, y del libro mayor es donde surgen... no, esto ya está con saldos. No, este no, disculpen. No, este no. A ver acá. Acá tenemos, bueno, esa sí era la hoja de trabajo, o sea, donde se terminaban todas las columnas. Pero la que a mí me interesa ahora, acá, es esta. Fíjense. Sumas y saldos, cuentas patrimoniales. No, esta también es de hoja de...
Hoja de trabajo. Uy, Dios. ¿Por qué no me aparece? ¿Dónde la tengo? Disculpen, a ver. A ver, voy a dejar de grabar un poquito porque si no esto es... Bien, fíjense. ¿A dónde se me fue ahora? Acá está. Yo les decía, nosotros hacemos todas las registraciones en el libro diario, ¿no? Caja al debe, caja al haber, caja al debe, caja al haber. Todas esas registraciones después, ¿a dónde las pasamos? Al mayor. Y para hacer un control matemático, si lo que hicimos está bien, pero si lo que hicimos está bien en cuanto a número, no en cuanto a cuenta, a nombre de cuenta y eso, es que toda la suma del debe del libro diario tiene que ser igual a toda la suma de los saldos deudores de los mayores. ¿Por qué? Porque todo lo que va al debe es saldo deudor, me tiene que coincidir con los saldos deudores del libro mayor. Lo mismo va a pasar con el haber. Entonces, la sumatoria del libro diario del haber tiene que ser igual a la sumatoria de los saldos acreedores del libro mayor. Una vez que tenemos hechos los libros mayores, ya estamos en condiciones de arrancar con la hoja de trabajo. Las primeras 4 columnas, yo les dije que la hoja de trabajo eran 16 columnas. Las primeras 4 columnas son 2 para sumas y 2 para saldos. Obviamente una va a ser en sumas, debe y haber, y la otra va a ser para saldos, deudores o acreedores. ¿Qué es lo que debo hacer en este caso? Y fíjense, lo primero que hice fueron los mayores. Estos son los mayores que tengo. Vamos al primer ejemplo. Dice, Banco Río, cuenta corriente. ¿Qué es lo que hago? Voy al mayor del Banco Río, cuenta corriente, y digo, ¿cuánto suma el debe de todos los movimientos que tuvo esa cuenta? 45.000 pesos. ¿Qué hago? Lo traspaso al debe de las columnas de sumas. Después hago lo mismo con la suma en el haber del Banco Río Cuenta Corriente. ¿Cuánto me da? 14.000. ¿Qué hago con esos 14? Los traslado a la columna del haber en las sumas. Entonces, obviamente, si hice las cosas bien, porque eso lo voy a repetir con todas las cuentas que utilicé, fíjense que después la cuenta que sigue es caja, entonces tengo la sumatoria del debe 22.500, voy a caja, la sumatoria del debe 22.500, voy a la sumatoria del haber de caja 15, voy a la hoja de trabajo, que ya la arranco con el balance de comprobación de sumas y saldo, en el haber 15. Esa situación o esa forma de trabajo lo tengo que hacer con todos los mayores que participan de la registración. Es decir, lo voy a hacer con todas las cuentas que utilicé en el libro diario. Recuerden que si en el libro diario usé 100 cuentas, voy a tener 100 mayores. Por lo tanto, voy a tener 100 cuentas en el balance general. ¿Sí? O sea, lo que se usó en el libro diario se pasó en el mayor. Y esas cuentas que se mayorizaron son las que voy a transcribir como cuentas del balance general. Lo primero que hago es decir, bueno, ¿cuánto tuvo Banco Río al debe? 45.000. ¿Cuánto tuvo Río Banco al haber? La sumatoria, 14. Ese procedimiento o ese diagrama de trabajo lo hago para todas las cuentas que mayoricé, todas. Y obviamente, como eso surgió del libro diario y en el libro diario tuve que tener equilibrio de ecuación contable, las sumatorias del debe de la columna sumas
debe ser igual a las sumatorias de la columna del haber de las sumas. Es decir, el debe igual al haber. ¿Se entendió estas primeras dos columnas? Sí. Bien. Luego siguen otras dos columnas que se llaman saldos. Y acá lo que ustedes tienen que tener muy en claro es la naturaleza de las cuentas. ¿Que cómo podían ser la naturaleza de las cuentas? Cuando estoy hablando según la naturaleza. ¿Cómo? Naturaleza. Patrimoniales o de resultado. Las patrimoniales, ¿cuáles son? Activo, pasivo y patrimonio neto. Patrimonio neto. Y las de resultado, positivos o negativos. De acuerdo a las cuentas que estemos hablando, va a ser el saldo. Siempre les digo, las cuentas de activo y resultado negativo tienen saldo Deudor. deudor. Las cuentas de pasivo, patrimonio neto y resultado positivo tienen saldo Acreedor. acreedor. Entonces, por eso les digo que acá tienen que saber muy bien la naturaleza de las cuentas. Porque, ¿qué hago? Banco Río 45 al debe, menos 14 al haber. ¿Por qué digo menos? Porque yo ya sé que banco es de activo. ¿Por dónde aumenta? Por el debe. ¿Por dónde disminuye? Por el haber. Entonces, la diferencia, ¿cómo va a ser el saldo? Deudor, 31. Aparte, les va a salir solo esto. Porque si las cosas están bien hechas, para que una cuenta tenga saldo deudor, como está pasando en este ejemplo, siempre las sumatorias en el debe tienen que ser mayor a las sumatorias del haber. Nunca pueden ser al revés, porque fíjense, si esto fuese al revés, acá estuvieran los 14 y acá estuviesen los 45, ¿cómo me queda banco? 14 menos 45 me queda menos 31. ¿Y yo puedo tener una cuenta de activo con menos 31? No. No, sería deudor ya. Ya sería acreedor y no puedo tener una cuenta de activo acreedor. Entonces, así hago con todas las cuentas. Fíjense, caja 22.500 menos 15. Entonces, 22.500 sumatoria al debe mayor que la sumatoria al haber, caja saldo deudor por la diferencia 7.500. Vamos a una de pasivo, o una de saldo acreedor, perdón. Acciones en circulación, cuenta de patrimonio neto. Por lo tanto, fíjense, y es simple, no tuvo ningún movimiento al debe. ¿Por qué? Porque las acciones en circulación son las que usé en la conformación de la sociedad y después no tuvo más movimiento, porque no hubo emisión de acciones, porque no hubo prima de emisión, no hubo ningún asiento que hiciera que se mueva. Entonces, por lo tanto, el único movimiento que tiene esta cuenta es al haber, cuando se creó la empresa. Por lo tanto, como es de patrimonio neto, el saldo, ¿cómo va a ser? Acreedor. Documentos a pagar. Ya sé que el a pagar es un pasivo. Entonces, fíjense, esto, ¿qué me refiere? Que yo tengo un documento a pagar, es decir, tengo una obligación, que todavía la debo. No pagué ni siquiera nada parcial de eso, porque si no estuviese algún movimiento en el debe. Entonces, como sé que es un a pagar, es un pasivo, es un saldo acreedor. Cuando hago ese trabajo con todas las cuentas que participaron en los mayores de la empresa, obviamente, si las cosas se hicieron bien, los saldos deudores tienen que ser... Yo qué puedo hacer, acá tengo todos los trabajos prácticos disculpen. Bueno, fíjense, si yo hice las cosas bien, todos los saldos deudores
tienen que ser igual a los saldos acreedores. ¿Por qué? Porque ustedes no se olviden que estas columnas siempre representan activos, resultados negativos en este lado, y pasivos, patrimonios netos y resultados positivos de este lado. En esta línea, lo que tengo es el signo igual, acá. Y esto es la ecuación contable básica, o la igualdad patrimonial contable, que tanto les hablé al principio de las clases. Entonces, esto, fíjense, que se dio en el libro diario, se transpuso al mayor, y ahora ya lo tenemos en las primeras 4 columnas de nuestra hoja de trabajo. Hasta acá llega la primer parte del programa de contabilidad. Entonces, habiendo explicado un poquito cómo es el tema, a ver si me deja acá, de la parte práctica de lo que es el balance de comprobación de sumas y saldo, vamos un poco a la teoría, porque le podemos llegar a preguntar algo sobre esto. Dice, ¿cómo llegamos y qué es el balance de comprobación de sumas y saldo? Dice, una vez procesados los datos entrados al sistema de registración, estos quedan almacenados en el libro mayor general. Es decir, entran los datos de los hechos económicos, los registro en el libro diario, de ahí los pasos y quedan almacenados en el mayor general. La información acumulada en el mayor durante un periodo determinado, por ser información útil para la toma de decisiones, debe ponerse en conocimiento de los usuarios a través de los informes que el proceso contable produce. Por eso yo les decía, la información de los mayores, que son los que van a formar parte de esas primeras 4 columnas de las hojas de trabajo, es la información que me va a permitir terminar con el balance general, saber cuál fue el resultado del ejercicio y poder confeccionar los estados contables de la empresa. En síntesis, la definición del balance de comprobación de sumas y saldo dice que es un estado contable que se formula para comprobar que la totalidad de los débitos iguala a la totalidad de los créditos hechos en los registros contables durante un periodo determinado. Es eso, porque fíjense que ¿qué verificábamos abajo? Que el debe y el haber sean iguales. Esto no quiere decir que porque nos dé igual esté bien. Ojo. Después dice, el análisis y el control del mayor general se realiza mediante una prueba mecánica de la exactitud cuantitativa del proceso de registración por partida doble denominada balance. Y fíjense, ¿qué es el balance? Yo tengo el libro diario. A ver si lo puedo agrandar un poquito esto. Miren, el libro diario. Cuentas A, B, C. La cuenta A y la B, no, perdón, la cuenta A, 12 al debe, B y C, 7 y 5 al haber. Después del libro diario, ¿qué hago con eso? Lo paso al mayor. ¿Cuántos mayores voy a tener? Y voy a tener un mayor para A, un mayor para B y un mayor para C. El 12, que era cuenta A, y estaba debitado, va a pasar al debe de cuenta A. El 7 va a pasar al haber de cuenta B, y el 5 va a pasar al haber de cuenta C. Y lo mismo hago con el otro asiento. Fíjense, 3 y 3. 3 de cuenta C al debe y 3 de cuenta A al haber. Cuando termino de mayorizar, ¿qué hago? 12 menos 3, saldo deudor 9. ¿Por qué? Porque la sumatoria del debe es mayor a la sumatoria del haber. La cuenta B, el único movimiento que tiene es al haber, 7. Y la cuenta C tiene 5 de sumatoria al haber y 3 de sumatoria al debe, por lo tanto es una cuenta de saldo acreedor 2. ¿Qué hago una vez que tengo los mayores? Lo transcribo a sumas y saldos. ¿Qué me hizo acá directamente? La comprobación de los saldos. ¿Qué paso? Cuenta A,
¿qué me había quedado? Con saldo deudor. Por lo tanto, saldo deudor 9. Cuenta B, ¿con qué me quedó? Saldo acreedor 7, saldo acreedor 7. Y la cuenta C2, fíjense cómo se mantiene la igualdad, el sistema de igualdad de la partida doble en el pase al balance de comprobación de sumas y saldos. Esta es la estructura del balance de comprobación, lo que les expliqué recién, que se anota y se anota. En la columna 1, el código que va a surgir del plan de cuenta, el nombre de la cuenta, en la columna de sumas al debe, el total de los débitos de la cuenta, en la columna de sumas al haber, el total de los créditos de la cuenta, es decir, la sumatoria de los débitos o la sumatoria de los créditos, y en saldos, el saldo de la cuenta, si es deudor o si es acreedor. Y obviamente que esto le tiene que coincidir. Dice, ¿cómo es el procedimiento operativo? Lo que les expliqué recién con la hoja de cálculo. Se consigna todas las cuentas abiertas en el libro mayor con las correspondientes sumas de movimientos al debe y al haber, referentes a un momento o periodo determinado. Obviamente que todos los mayores tienen que estar analizados a la misma fecha, y los respectivos saldos y deudores y acreedores a una fecha. También tienen que tener presente que aunque la cuenta esté saldada, igual la vamos a poner en el balance de comprobación de sumas y saldo. Porque, por ejemplo, una cuenta de proveedores, que durante el ejercicio tomé la deuda y durante el mismo ejercicio la pagué, al cierre quedó saldada. Pero pueden surgir algún ajuste que vienen, son situaciones que vienen después del balance de comprobación de sumas y saldo, se llaman ajustes, que si dentro de esos ajustes surge alguno para proveedores, pero yo no lo puse como cuenta en el balance porque estaba saldada, no lo puedo ajustar. Entonces, debo pasar todas las cuentas, por más que la misma esté saldada. Y en los Profe, sí. ¿y si está saldada, en qué parte iría? Ay, Dios mío. No, si está qué saldada, área iría de los saldos? No, si está saldada, o por ejemplo, acá te va, por ejemplo, que vos tomaste una deuda a proveedores, tomaste una deuda durante el ejercicio de 5.000 y durante el ejercicio la pagaste. Quiere decir que acá en sumas va a decir proveedores 5.000 al haber, 5.000 al debe. Acá en saldos le vas a hacer una linita que quedó en 0. Okay. Pero en el balance te va a figurar que algún movimiento tuvo. ¿Por qué? Porque en las sumas, vos acordate que las sumas del debe, o sea, esta suma tiene que ser igual a la suma del debe del libro diario. Y si vos no la consignás, no te va a dar igual. ¿Sí? Bien. Muy bien, Después, profe. lo que les decía es que no quiere decir que porque el debe y el haber nos dé igual, esté todo bien. Pueden surgir errores, como puede ser transposición de cantidades en los libros, que a lo mejor haya tenido que poner 940 y puse 490, pero me equivoqué ya sea en el debe o en el haber. Transposición de cantidades en los pases al balance de comprobación del libro mayor, es decir, cuando paso del mayor al balance de comprobación me equivoqué y ahí es donde no me da el debe y el haber. Pases en columnas equivocadas, saldos mal traspasados, totalización o sumas en el mayor mal realizada. O sea, pueden surgir cosas que nos vamos a ir dando cuenta a medida que justamente vayamos controlando todos esos pasos aritméticos. Por ejemplo, pueden existir cifras pertenecientes a la cuenta caja y que en su momento las mandamos a banco, pueden existir esas cosas, pero por eso lo que les digo, hay que poner todas las cuentas que participen por más que estén saldadas, porque todos estos errores que nos vamos a ir dando cuenta una vez que finalice el ejercicio, seguida de las cuentas, vieron que tenemos 2 cuentas para suma, 2 cuentas para saldos, seguido a eso siguen 2 cuentas
que van a hacer ajustes. Ajustes al cierre. Es decir, todos los errores o todo lo que se descubra que está mal contabilizado, al cierre se hacen los ajustes. Y ahí es donde surgen las nuevas columnas. Entonces, en definitiva, dice, ¿cuál es el objetivo del balance de comprobación de sumas y saldos? Comprueba si los pases del libro diario se hicieron en su totalidad. ¿Por qué? Porque la suma del libro diario al debe ser igual que la suma del balance. Es el control de la mayorización, en donde la suma de la columna del debe del libro diario tiene que ser igual a la suma de los movimientos debitados en la totalidad de las cuentas abiertas en el mayor. Y lo mismo pasa con las del haber. Controla la correcta obtención de los saldos en cada una de las cuentas del mayor. Esto se verifica a través de la igualdad entre la columna de saldos deudores y acreedores, y sirve de base, lo que les decía hoy, para la confección y preparación de los estados contables. A su vez, después lo que tenemos que ver, otra de las cosas es cuál es el control que hace el balance y la oportunidad de la confección. Dice, un balance de comprobación de sumas y saldos realiza un control cuantitativo, porque controla los números, pero no cualitativo. Es decir, si yo usé caja en lugar de banco, no me lo va a decir el balance de comprobación. Me lo van a decir todas las situaciones que yo tengo que hacer al cierre cuando hago la auditoría del rubro caja. Entonces, el balance de comprobación es un control cuantitativo y no cualitativo. Acá dice, ¿qué contiene el balance de comprobación? Si ustedes piensan en el dibujo que les mostré, dice una columna para el nombre, para el código, para una columna doble para la suma y una columna doble para los saldos. Y otra consulta que siempre surge es, ¿se tiene que hacer una sola vez al año el balance de comprobación? Por obligación se hace para la confección del balance. Pero, como hoy en día las empresas, la mayoría usa sistemas, por las dudas, si se nos corta, dejamos acá en este, chico. Entonces, como las empresas siempre usan sistemas, desde el momento en que yo hago una registración en el libro diario, el sistema solo me la pasa al mayor y me lo pasa al balance de comprobación. Entonces, quiere decir que en las empresas hoy en día que usan sistemas informáticos, el balance de comprobación de sumas y saldos lo tienen al día, directamente, porque aprietan un botón y ya lo que registraron en el libro diario, el mismo sistema se lo replica a los mayores y al balance de comprobación de sumas y saldos. Bien, ¿se entendió esto? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cortar acá hoy. Nos vamos a encontrar el miércoles en la presencialidad y vamos a ver. ¿Fueron haciendo los prácticos que quedaron, los casos que quedaron? No, yo no. El del 11, del 12, ¿no? No. Bueno, Sí, vayan profe. haciendo. No. Ya tienen las soluciones. Fíjense. ¿A dónde me fui? Está en la página, ¿no? Fíjense que en la... ¿A dónde está? Acá, a ver. En esta solapa, a ver si ahí me lo actualiza. En la solapa, como les dije el otro día, video y archivo de resoluciones prácticas, ahí tienen ya los videos y las... Acá son todos los videos, ¿ven? 10, 11, 8, 9, los videos. Y acá tienen las soluciones a los prácticos. Cualquier duda que les vaya surgiendo, falta subir el 11 y el 12. Cualquier cosa que les vaya surgiendo, me avisan y vamos viendo lo que pase, ¿sí? ¿Hasta cuál llegamos el otro día? ¿Hasta el primero de cuál? No hicimos el 10. No. 10 y 11 Hicimos hicimos. el 10 es caso 1 y el 11 caso 1.
Listo, Hasta entonces clase. tenemos que arrancar con el Hasta los- 12. Perfecto. Bueno, chicos, los veo entonces el miércoles en la presencialidad. el ¿sí? miércoles. Listo. Listo, profe, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bueno. Adiós.